Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, lunes 5 de agosto del año 2024, lunes 18 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda y celebra hoy a Nuestra Señora de Copacabana, Reina de Bolivia. Las lecturas corresponden al ciclo B y el color litúrgico es blanco. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Jeremías, capítulo 28, versículos del 1 al 17. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: Amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a muchos reinos de la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplan sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces, Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: Esto dice el Señor: Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí. Pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: Ve y dile a Hananías: Esto dice el Señor: Has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Entonces dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: He puesto en el cuello de todas las naciones un yugo de hierro, para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo le servirán. Y Jeremías añadió: Escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor? Y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: Yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes 7. Hermanos, es una lección dura lo que estamos viendo aquí. La semana pasada el Señor, siempre a través de Jeremías, nos invitaba de una manera constante a ser profetas, a hablar en nombre de Dios, a acercarnos y ver que el amor de Dios hacia nosotros y hacia los suyos nos invitaba a dar testimonio. ¿Pero qué está diciendo aquí? Hananías pensó que por hablar
ya se iban a cumplir las cosas. Él mismo pensó que él podía hablar en nombre de Dios, siendo que Dios no lo había enviado. Muchos de nosotros pensamos por ego, por orgullo o por simple mentira que nos hacemos a nosotros, que estamos hablando en nombre de Dios, que estamos diciendo lo que el Señor quiere que digamos hacia los suyos. Y es ahí donde la oración entra. Jeremías había sido escogido ya desde el vientre de su madre para dar testimonio de las palabras de Dios. Y Hananías, que era considerado profeta, lo contradice Jeremías, donde le dice: siempre los profetas de todos los tiempos han predicho guerras, hambre, peste, pero la paz, hasta que no se cumple, hasta entonces se puede reconocer al profeta. Hermanos, hay que tener cuidado cuando hablemos. Hay que tener cuidado cuando hablemos al hermano, o incluso cuando nos hablemos a nosotros mismos. Porque muchas veces hasta nosotros nos engañamos pensando que el Señor nos está hablando, o que el Señor nos está pidiendo que hablemos en nombre de Él, con tal de calmar o una necesidad interna o una necesidad del hermano. Hay que poner atención y hay que ponernos en oración. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos para decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelo. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Hay una observación muy interesante. Los apóstoles, los discípulos, se acercan y le dicen: despídelos, porque ya se está acercando la noche. Despídelos para que vayan, descansen, coman, para que estén en un lugar seguro. Pero Jesús les dice: no hace falta, denle ustedes de comer. Jesús le pide a los discípulos que le den de comer. Los discípulos, muy seguramente, habrán visto en otra situación a Jesús dando pan a los demás, a Jesús dando la bendición a la comida y cómo ésta les podía alcanzar para ellos y más. Sin embargo, ellos, incrédulos, simplemente dicen: no tenemos más que unos cuantos panes y unos cuantos peces. Jesús les dice: tráelo. Y pronuncia la bendición. Y es ahí donde la multiplicación se produce. Hermanos, ¿cuántos de nosotros damos gracias al recibir algo?
Damos gracias al recibir el pan, el trabajo, la alegría, las buenas noticias. Y si hacemos esa bendición como la hizo Jesús, eso se nos multiplicará. No necesariamente tiene que ser el pan, no necesariamente tiene que ser el pez, la comida, todo aquello que nos alimenta, la alegría, la oración, la paz, el rezo, el acercarnos con el hermano. Eso también nos trae alimento. Estamos iniciando la semana 18 y el Señor ya nos está diciendo, hagan la bendición. Hagan la bendición para que esto se pueda multiplicar. Hermanos, Dios los bendiga.